Bienvenidos agroescuchas a su podcast Agronauta, el podcast más escuchado en Vietnam, en Ho Chi Minh City, en español, de agricultura. Así es que, pues, mi nombre es Tonatiu Quiñones y está conmigo el aguafiestas de la inteligencia artificial, mi querido Héctor Reider. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí emocionado porque seguimos con nuestros grandes episodios de bajo presupuesto. Yo creo que mi siguiente apodo va a ser el codo de la agricultura. Al Pero paso creo que que son vamos. los que más gustan y eso me da mucho, Sí, me apasiona. Y el día de hoy traemos un tema bien raro, o sea, bueno, que hicimos siempre querido hablar. Creo que vamos a que hemos hablar de hablado varias veces de este tema. Sí, creo que sí, es buen momento de hablarlo otra vez, bueno, para divertirnos un rato, sobre todo que dejar en conciencia qué herramientas usamos de inteligencia artificial, si se le puede llamar como tales, y por qué no debemos usarlas o qué estamos haciendo mal. O cómo usarlas si es que las usamos. Ok, perfecto. Pues vamos para allá, Héctor. Esto es Agronauta. Bueno, vamos a definir que hemos hablado de este tema varias veces y creo que es parte fundamental de la temporada, la Ujú. singularidad agrícola que planteamos, las herramientas que utilizamos para poder hacer una agricultura especial. Y a mí me sorprende mucho, Héctor, que siempre que hablo con alguien y le preguntas qué inteligencia artificial utiliza, siempre te saben que ChatGPT, Gemini, y ahorita ya está mucho más permeado. Y creo que es un punto de inflexión muy importante lo que está pasando en la tecnología actual. Y sobre todo que a veces veo que hay mucha falta de conocimiento de algunas herramientas que pueden ser muy útiles y a lo mejor no son tan caras y luego creen que todo es gratis y de repente saben que te ponen sus frutinovelas ahí en TikTok. No sé, Héctor, Sí, ¿cómo ves sí. el tema? Las frutinovelas. ¿Y sabes qué es la otra cosa que me parece muy interesante? He escuchado que utilizan ChatGPT, que utilizan Gemini con unos DeepSeek. He escuchado Perplexity, aunque ya no lo escucho tanto. He escuchado Cloud, que vamos a hablar de Cloud en un momento. ¿Sabes cuál nunca he escuchado, Tona? Meta AI. Nunca he escuchado que... Sí, yo sé, no que hay, lo usan. Sí, No, y si quieres que te traten mal, lo usa Grok. sí, Ya sí, está sí. divertida, ¿eh? Ay, Pero no, sí. creo. Y ahorita que ya antes lo podías utilizar libremente en X, antes Twitter, pero ya la tienes que pagar y la verdad sí como quedó el codo. Yo creo que es un buen punto. Y le están investigando muchas cosas por cosas ilegales que hace también. Sí, también. Es que también este es un mar, estamos en como platicamos, en un punto de inflexión muy raro, y eso también ha afectado en temas agro, porque yo veo que ya muchos profesionales agrícolas empiezan a utilizar, sobre todo los que hacen contenido, Como quién, y quién levantan sabe la mano, quién. ocupan herramientas de inteligencia artificial, a veces una, dos, tres, cuatro, cinco, y luego platicas con ellos y no saben utilizarlos, o los empiezan a utilizar bastante bien. Y creo Ujú. que por ahí debemos empezar. ¿En dónde estamos? De hecho, yo quiero empezar un poquito más atrás, Tona. Si me Ok, permites, si me das ese espacio para, ya sabes, irme por dale, dale. mis cátedras. Me gustaría empezar con decir que estas no son los únicos conceptos o herramientas que conocemos como inteligencia artificial. Este pertenece a un grupo bastante pequeño Ujú. de herramientas que llamamos inteligencia artificial. Realmente existen otras que tienen usos bastante más especializados, pero que han dado resultados impresionantes que han cambiado sus respectivas industrias y campos de investigación, ¿no? Entre ellos, la más clásica es la red neuronal. Vamos, con las redes neuronales en la ciencia han encontrado avances muy importantes en la pelea contra el cáncer, han Ujú. encontrado avances muy importantes, sobre todo en la medicina, han encontrado en la genética, han hecho unos avances que nunca pensaron que iban a poder hacer. Entonces, la inteligencia artificial como tal, casi siempre pensamos en estas herramientas, pero hay que tomar en consideración que las herramientas predictivas y las Ujú. herramientas de raciocinio están avanzando por otro lado y están rompiendo camino. Pues mira, por ejemplo, hablamos en Machine Learning, Ujú. de la visión por computadora, análisis de imágenes, el empaquetamiento de datos, el análisis de datos, o sea, Todo, hay todo. muchas herramientas que muy pocas veces, porque son complejas, o sea, son difíciles de Sí. utilizar, ¿no? Sí, por ejemplo, los términos de machine learning, eso está bien interesante para la gente que usa drones, o sea, que hace cuestiones predictivas, que ven, por ejemplo, detección de plantas, colores, y a veces no son tan complicados, pero sí requieren aprender a programar un poquito en Python, que Python es a lo mejor en R para poder utilizarlas.
y son aplicaciones muy específicas. Y eso ha modificado mucho al agro, por ejemplo, en encontrar enfermedades, por ejemplo, las plagas, Ujú. tomar de fotos son sencillos como que tú encuentras una flor y le tomas una foto, esas aplicaciones que tenemos para el teléfono, de que, ¿qué planta es? Eso es machine learning. Exactamente. Ese es el paso lógico de los modelos que se utilizan en la ciencia, escuchas. Entonces, los modelos que pensemos en los modelos es hacia dónde se va a mover el huracán. Eso sería. Entonces, el siguiente paso lógico es diseñar, bueno, vamos a predecir cuáles son todas las posibilidades de cómo se puede mover el huracán, cuáles son las posibilidades, y utilizan todos esos datos, se los dan al machine learning, se los dan a las redes neuronales y se hacen modelos impresionantes. Ok, si no fuera porque le quitaron fondos a la meteorología, pero bueno. Este, pero ese es, nada más quería hacer ese pequeño paréntesis porque es muy común nada más quedarnos con las que son más visibles y más comerciales, cuando en realidad, gracias a estos otros sistemas de inteligencia artificial, nos hemos acercado mucho, por ejemplo, a una vacuna para el cáncer. Pues ya, por ejemplo, el perrito ese que curaron con cáncer de secuenciación genética, que se gastaron un dineral. Y ahorita, por ejemplo, ya ves, semana pasada, y que era dueño de GitHub, y que se retiró porque tiene cáncer, ahorita ya está en remisión. Lo que hizo él fue tomar sus propias muestras, se gastó un dineral, un millones de dólares, o sea, porque los tiene, obviamente, ¿no? Y se está a punto de morir de cáncer. Como cualquiera de nosotros, obviamente, Torres. Sí, ya Pero, sabes. por ejemplo, ¿sabes cuánto costaba hacer tu secuenciación de código genético? Antes costaba 500 millones de dólares. Ahorita ya cuesta, creo que 20 millones de dólares, tu propia secuenciación. O Se va sea, bajando de 2 meses de trabajar, agroescuchas. 2 meses de trabajo. pero como dueño de OpenAI o de Sí, Meta. sí. Pero es gente que lo pudo hacer, o sea, y probablemente le hicieron una vacuna en Alemania para poder pasar para poder hacer un tratamiento y su cáncer fue muy llevado, muy diferente a lo que estamos haciendo. A lo mejor todavía no estamos en tiempo de que esto sea genérico, pero pues que era un precedente, Está ¿no? acercando. Se está acercando. Y por ejemplo, AlphaFold, o sea, bueno, lo que de diseño tridimensional de moléculas ha develado el uso, por ejemplo, referencia al episodio que tuvimos el doctor Carlos Castillo sobre el tema de las tubulinas y lo que está generando de cómo se pasa el famoso calcio adentro de la planta, que se creía que era por absorción, de un vehículo, y no, es algo, oigan, no, es un episodio que Muy interesante. Pero ya nos fuimos en una tangente, yo tratando de hacer esta pequeño paréntesis. ¿Por qué no regresamos al tema que tenemos por delante? sí, ya nos fuimos volando muy lejos. Sí, yo creo que aquí lo que estamos planteando es, ¿qué usan ustedes? Y que le recomendamos, bueno, que aquí Héctor y yo hemos peleado, que yo siempre he dicho, hicimos como un ranking de 5 cosas y un extra que deberíamos tener en cuenta, que ustedes deberían, pues, tener. Pero obviamente hagamos, pues, un disclaimer, ¿no? Bueno, una advertencia. Nuestro granito de sal. Sí, sí. Primero, si tú no pagas por una inteligencia artificial y ocupas la gratis, pues estás como que ocupando el transporte público, o sea, no hay eficiencia completa. Y tú eres el producto. Sí, Están claro. utilizando tus datos para entrenarlo. Entonces, todo lo que le preguntes, todo lo que preguntes no es privado. Lo utilizan, lo llevan, entonces cualquier otra persona que diga, no, bueno, no sé, digamos que ustedes son unos expertos en temas de fitosanidad y ponen todos sus datos y sus investigaciones antes de publicarlas o lo que sea de sus reportes ahí, no pagan nada, que de por sí aún así pagando hay que tener cierto nivel de cuidado. Siempre hay que tener cuidado con lo que le metemos a estos sistemas. A otra persona le puede salir. Entonces, ahí está el disclaimer. Sí, Otro disclaimer. primero, toda tu información, el tema de la seguridad siempre es un tema, ¿no? Siempre es de mucho cuidado. Y el segundo, de cómo vas a empezar a utilizarlas, ¿no? Ya si esto está moviendo tan rápido y por eso decimos que los puntos ahorita que estamos hablando es, hace 4 meses pensar que ChatGPT básico, era impensable, pensábamos que estábamos en punto de lanza. Pero se ha movido tanto las inversiones, todo esto, que ahorita pues yo pondría, ahora sí, primer peldaño de este ranking, yo pondría a ChatGPT en el número 5. Y yo pienso que va de salida, porque Yo también. sí es, bueno, para acá, el lado occidental. El lado oriental, sí hay otras inteligencias artificiales que son más complejas, pero no son tan fáciles para nosotros ocuparlas. Por ejemplo, DeepSeek. Yo he utilizado DeepSeek y créame, cuando quise pagarlo, no se me hizo como que no era buena idea. Sí, es muy buena. Sí, es buena. Y bueno, y también vale la pena decir que el estado de ChatGPT, otra de las razones por las que se dice que va para afuera, es porque muchos de sus contratos los están cancelando Ujú, porque no está dando el retorno de inversión que se había pensado. Entre ellos, Disney le canceló un contrato, uno de de sus veras. contratos más grandes.
Y tanto así, ahora escuchas que están pensando en empezar a meterle anuncios a las respuestas que te dé ChatGPT. Entonces, si ustedes preguntan cuál es la receta para hacer caldillo, y lo único que lo digo es porque hice caldillo hace poquito, ChatGPT les diría, ah, bueno, necesitas esos ingredientes y necesitas comprar el caldo de pollo Nor. Cosas así. Entonces, Sí, va a bajar la sí, calidad. porque lo que tenía pensado ahí era un generador de video muy potente que según tenía ChatGPT, Sora, lo estaban, promoviendo como una gran ventaja para hacer hasta películas. Ujú. Pero la verdad, ya con las soluciones, orientales, lo que está pasando allá y lo que ha hecho otras se veían muy limitados. Y aparte, creo que también ahorita con el tema de la guerra y con lo que está pasando, lo más limitado que tenemos es energía y sobre todo la capacidad de cómputo. Entonces dijeron: "¿Sabes qué? Pues no vamos a llegar", y cancelamos un pequeñísimo Y acuerdo que bueno, y no está teníamos. cayendo muy bien que están utilizando ChatGPT para la guerra. Esa es la otra. Pues, digan lo que digan, no van a seguir utilizando y también van a utilizar Sí, sí, Anthropic y sí. van a hacer lo que quieran, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro tipo de podcast. Bueno, no comenta bueno, sí comentamos. Tú continúa, Tona, ya no voy a decir nada. Entonces, hablando de ChatGPT creo que es muy polifacético, te ayuda mucho para varias cosas. Yo creo que está bien si vas a empezar a utilizar inteligencia artificial, pero últimamente sus respuestas siendo muy repetitivas y limitadas, digo, por experiencia propia. Su generación de imágenes está bien si es algo básico, te ayuda a organizar bien, portabilidad está interesante, pero sí como que ya se está viendo la limitación de uso de recursos. Y otro gran paréntesis, y esto no solo es para ChatGPT, pero para todos estos sistemas, hay que tener muy claro qué es lo que se está buscando cada vez que lo utilizan. Y hay que ser muy específico con lo que se pregunta. Yo creo que ChatGPT más que otros, justamente por lo mismo que estaba comentando Tona. Entonces, por Ay, no sé, ejemplo, ya es más revuelto y antes nada más, como que poder descubrir cosas era fuerte, era bastante bien, te daba ideas. Ahora es muy sí, repetitivo y se nota que es limitado. Yo recomendaría que lo usaran, pero solamente para cuestiones muy administrativas, muy simples, ¿no? Hazme esta tablita, hazme este resumen, ayúdame a entender esto, pero creo que ya va para afuera. Sí, sí, definitivamente va para afuera. Sí, sí. si no hacen algo, y todo el mundo dice que la siguiente versión va a dar el Pues brinco hacia arriba, es que esperemos. también la gente ya no quiere trabajar con la compañía. Ese es el otro problema. La gente no quiere trabajar por la compañía. No me voy a meter mucho a este tema, no lo escuchas, porque no estamos hablando específicamente de este tema. La estatona me dijo, no hablemos de este tema antes del episodio, pero salió un artículo muy dañino para el dueño de ChatGPT y sobre cómo se ha manejado y cómo ha mentido sobre las capacidades de su tecnología. Entonces, está perdiendo muchísimo el apoyo. El 97% de todos los casos de negocio que este tipo de tecnologías, no importa cuál, te lo que sean, no han salido exitosos. Entonces estamos, regresando a lo que decía Tona, estamos viendo que no solo hay un aumento en el costo de energía por lo de la guerra y no se está apoyando mucho a las energías regenerativas, también vemos que más del 50% de los data centers que se utilizan para manejar estos datos se han cancelado. Ujú. Tomamos las grandes críticas muy válidas respecto al robo de propiedad intelectual de todos estos sistemas, muy válidas, y que se cree que estamos en una burbuja, entonces probablemente veamos que muchos de estos sistemas desaparezcan, Sí, porque se va a y también romper esa burbuja. otro tema importante ahí, Héctor, es que los sistemas están autoevaluándose y Ujú. creando este tipo. Yo creo que ChatGPT, el problema que tiene es que está esperando algo que ya no le da, o sea, está quemando demasiado dinero. Entonces, de cada dólar que recuperan, se gastan un dólar y medio. O sea, eso no es, ¿en qué Creo que parte hasta queda? más, ¿no? Además que también creo que apostaban mucho por la implementación empresarial. Las empresas ninguna empresa está encontrando valor agregado, ya como grupo, no como persona. Es más Ujú. fácil que las personas crezcan utilizando, son herramientas personales, más no empresariales. Ese fue un artículo del New York Times que dijo que realmente para las empresas no está haciendo negocio, No. ni no está teniendo gran repercusión, pero para las personas sí, porque se han hecho mucho más eficientes. Entonces, eso creo que es de parte de lo que estamos haciendo en este Y episodio. además, ojo también, porque justamente antes de empezar a grabar estábamos platicando, y yo sé que esto estamos utilizando a ChatGPT como el ejemplo de todo, pero es que es el que empezó todo, ¿no? Entonces, depende de la edad, a ver, escuchas, depende de la edad qué tan útil sea la herramienta. ¿Por qué? Porque cuando se tiene más, creo que es por ahí de 40 años, una cosa así, las herramientas y las capacidades y habilidades que tenemos ya están mucho más asentadas y están desarrolladas. Y las personas que utilizan estas herramientas después de esas edades, en promedio,
las utilizan para ayudarles con habilidades que ya tienen bien desarrolladas. Ajá. Entonces pueden identificar cuando se equivoca. Lo que está sucediendo es con las generaciones más jóvenes, no tienen esas habilidades, las utilizan para reemplazar el desarrollar esas habilidades, nunca desarrollan esas habilidades y lo más negativo de estas herramientas se potencializa y hace que las personas sean menos capaces. Entonces estamos viendo que está cambiando la manera en la que se desarrollan los cerebros. Sí, yo creo que además que también el no aprender a resolver problemas como se debe con tu papelito y todo esto es muy, muy complejo, ¿no? O sea, está Es provocando un cambio. peligroso. Es peligroso, sí. Pues bueno, yo creo que como tal, al final de cuentas, el cerebro del agrónomo, del biotecnólogo, del especialista agrícola, tiene que ser el que mande. Esta es su herramienta. Tengan toda la información. No agarren y copy-paste, y eso no ayuda. Eso no ayuda. Ujú. Digo, yo digo por experiencia, cuando se dan cuenta que me regañan de que hice mal un artículo, un contenido, pero bueno, a veces por la prisa uno se confía, pero sí me da cuenta de que debo ser muy organizado para tal cosa, ¿no? Bueno, ¿qué Sí, te parece? Seguimos con la lista. sí, 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 digamos. En el número 4 yo puse algo bien interesante, la IA especializada. Yo creo que por mi punto de vista son inteligencias artificiales que no son aptas para todo el mundo las tiene. A lo mejor una empresa contrata un control integral de plagas que tiene un módulo de inteligencia artificial. Eso es muy bueno, porque son Ujú, algoritmos propios. Y sobre todo ahí lo que vale son las empresas que hacen los datos. Por ejemplo, si tienes acceso tú como ingeniero, o mínimo conócelas, y yo conozco varias empresas que han estado aquí en el episodio, por ejemplo, Burradix, conocí a la gente de SourceAg, los de Let's Grow, que son empresas que tienen sus propios algoritmos que han desarrollado, pero con sus propios datos, y eso es lo más sí, importante. Entonces, ahí, sumamente útil. para nosotros como profesionistas agrícolas, que estamos en el agro, que las conozcamos que existen, y si tenemos acceso a ellos, y las podemos utilizar. Incluso las empresas que de sensores, me queda claro, que ya las empiezan a meter dentro de sus procesos, pero de los datos que generan. Exactamente, y el uso de datos es sumamente importante. Ahora, ¿cuál es el paréntesis o la excepción a la regla? Que muchas veces estas empresas que desarrollan estas tecnologías no trabajan con los agricultores, con los productores para saber cuál es el mejor uso de estas tecnologías. Bueno, ahí regresemos al tema de siempre. ¿Te acuerdas? Cuando empezamos este podcast, hablamos que hay dos tipos de tecnologías en el agro. Las tecnologías que generan los tecnólogos para los agrícolas y las tecnologías Exactamente, que generan la gente del agro utilizando la tecnología. Las primeras exactamente. son las que tienen más deficiencia, porque son las que llegan tecnólogos a poderte vender el super proyecto así enorme y ponerte sensores acá y todo esto. Y cuando lo vas a copiar, pues no, sí, No normalmente sirve. fallan. Exacto. Es que me recuerda la historia que platiqué, no me acuerdo en qué episodio, Tona, ¿te acuerdas? Que traían ese tractor autónomo chiquitito. Me tocó verlo en uso y que en vez de utilizarlo para quién sabe cuántas cosas, era muy cómodo que pasara por los surcos, pero le Sí. pusieron 2 colchonetas encima y entonces había 2 trabajadores que nada más iban acostados, volteando hacia abajo, recogiendo las hierbas. Todas las otras cosas de ese tractorcito autónomo no importaban. Eso era para lo que servía. No, Y lo por estamos ejemplo, viendo porque las empresas, justamente tractores autónomos, están quebrando. ujú, están quebrando. Y realmente están funcionando, Héctor, por ejemplo, son las que son más simples. Yo conocí una empresa Exactamente. allá en Negritec, MPM, perdón. Esos cohetes hacen sus equipos para aplicación de agroquímicos, pero es un motorcito a gasolina que tiene Y ya. su algoritmo y muy sencillo. Okey, no quiero hablar por todos los productores agroescuchas, entonces, para que no me crucifiquen, pero es que el agricultor, en mi experiencia, no se trata que alguien buscar que el tractor se maneje solo, se trata que no le duela la espalda. Se trata de, ¿sabes? Es eso es mi experiencia. No se trata de cuál era el me acuerdo, no, me acuerdo de cuando recién había empezado con los sensores, porque para los que son nuevos en el podcast, yo antes de hacer todo esto de sustentabilidad social, y Tona sabe esto muy bien, yo trabajaba vendiendo sensores y era consultor en temas de agricultura de precisión. Y le dije a un productor, puedes estar tomándote una cerveza en la playa y saber qué está pasando con tu granja. Se me queda viendo y me dice, ¿me estás llamando flojo? Y ahí está, ahí es el caso. No se trata de quitar todas esas cosas, se trata de hacer que el trabajo sea mucho más sencillo, no se trata de no trabajar. Ahora, esa es mi experiencia. No, y a mí, por ejemplo, me ha tocado casos de aplicación de sensores que me dicen, es que quiero quitar personal. Pues no te lo vas a quitar, güey. O sea, el personal, es que no quiero que vaya a medir.
pues yo te diría que no, eso no Ajá. lo quitaras. Y esa es una de Déjalo. las reglas, por ejemplo, de la Eso déjalo, percepción déjalo. No, remota. es que va a venir todos los días. Eso no lo vas a quitar. Los sensores son una herramienta más. Porque si tú Exactamente. crees que la tecnología va a terminar sustituyendo gente, a lo mejor te reduce. Por ejemplo, en la línea de empaque, en el episodio que tuve con Azkaban, que es un episodio que bien interesante porque lo que hacen es que los arándanos entran en una máquina y la máquina lo que hace es selecciona los arándanos primero por color, luego por consistencia, ¿eh? Y los pasa sobre y los va separando. Y esto lo hace, o sea, en segundos. Y luego entran a la banda de empaque y en la banda de empaque entran y te pesa 125 gramos exactos. O sea, y en una velocidad Genial. rapidísima. Pero más bien asegurarte, porque antes lo que hacían es que ponían el clam en una balanza, lo llenaban y al siguiente. Y ahorita no, pum, pum, pasa, pasa. Y realmente de tener una línea de 40 personas tiene una línea de 12. O sea, sí es bastante. Pero en lugar de producir 300 kilos a la hora, están produciendo tonelada y media, tonelada 300. Y eso es una buena aplicación del machine learning, de la vista de todo lo que lleva para poder producir más. Eso ayuda mucho al productor. Obviamente se tiene que gastar un dineral para tener toda esta solución, pero y tener la capacidad para poder, y el músculo financiero para poder tener todo esto. Pero a mí Claro. me parece genial que ahora, ¿qué es el problema que están solucionando? Que el problema es cuando tú comprabas unos arándanos, eran cajitas sorpresa, lo que decía Luis Vibriesca. Abrías y sabías que te podía tocar alguno malo. Aquí ya no. Sí, 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 claro. Aquí ya no se toca ninguno malo. Y te vas a decir que les han mandado a felicitar porque todos sus arándanos son uniformes. Y eso es lo que realmente está buscando uno en este tipo de soluciones. Bueno, esa es inteligencia artificial especializada, ¿no? Ujú. Y pues sería un caso de que no que la sepamos utilizar, si alguien tiene acceso a ella, pues que la platique, déjanos aquí sus comentarios y la vamos viendo. Sí, estaría interesante. Y a ver, Bueno, ¿y voy cuál más es número rápido. 3? El número 3. Yo recomendaría Perplexity. City es más una buena inteligencia artificial es un buscador especializado. Sí, yo, la verdad, ahora sí, perdón, no lo escuchas, pero en diciembre me dieron un código para que todos tuviéramos acceso gratis por un año. Yo sí lo llegué. Ahora sí, ahora ya lo limitaron un poquito más porque se está utilizando, pero Se tengo lo acceso quedó para para él Perplexity. solo, ¿lo escuchas? Grítenle. Y está padre porque tú le pones un tema y te lo busca, te hace una buena búsqueda. Y es como un buscador especializado. Yo creo que Ajá. vale la pena Perplexity, vale la pena. Ahora, ojo, alucina. Entonces, es importante que lean las fuentes de lo que busca, porque les puede dar un resumen de lo que busca y ese resumen puede decir cosas que ni siquiera está en la fuente. Yo creo que buscas las fuentes y sí hay que tener en cuenta que sí puede llegar a alucinar. Ellos ocupan los algoritmos de otras empresas, no tienen los propios, pero la metodología como lo hacen está bastante Ahora, interesante. por si no están familiarizados con el término de alucinar, alucinar es cuando los sistemas de lenguaje, modelos de lenguaje grandes, que son ChatGPT, Perplexity y todos estos, escriben cosas que no están en las fuentes o que no son reales. A mí Entonces, me- ¿por qué sucede esto? Porque es un sistema que utiliza probabilidades para predecir qué es lo que debe de escribir después. Entonces, a lo mejor la probabilidad le dice que Darth Vader inventó la agricultura orgánica. Entonces, no, a mí lo que me pasó, actor, es que me inventó microorganismos. ahí está. Inventó microorganismos. Sí, sí. Y ese fue ChatGPT. Y Y yo Gemini, tengo, yo tengo una gran historia le también cambié de los nombres cómo y luego te inventa productos que no existen. Y eso es muy común y ten mucho cuidado porque te hace productos que no existen o te hacen metodologías, por ejemplo, le pasó a un producto abogados. que es líquido como si fuera sólido, güey. Sí, Y, o le sea, pasó a abogados, por ejemplo. sí, o sea, está muy padre que un cuate llegó y todo un caso bien planteado y la ley ni existía, ni el caso existió. Exacto. Pero yo lo he visto, hay a veces que entregan algunos escritos, sobre todo en plagas, que los métodos no son correctos. Yo tengo una gran historia de eso, Tona. A ver, cuéntame. Es decir, porque ese episodio bajo presupuesto, entonces aquí lo que tendrá que ir. Una vez, como muchos de ustedes sabrán, o si no saben, no se utilizan proteínas animales fuera de a lo mejor las cáscaras de huevo para hacer compostas. Por el tipo de microorganismos que generan, pueden ser muy dañinos, muy peligrosos. Entonces, y por ende, también de los animales que comen proteína animal, no se utilizan sus desechos para hacer composta, un perro o un gato. Entonces, porque tienen ciertos tipos de microorganismos en su flora intestinal que también son muy malos para la composta y para el consumo humano. Ujú. Entonces, me entró la pregunta, ¿cambia nuestro microorganismo de acuerdo a lo que comamos? ¿Podremos hacer composta de desechos de vegano? Y me puse a investigar
No friegues, Y me puse a investigar. pinche sociedad. Brexit se inventó un montón de cosas que no eran ciertas, pero sabrán, escuchas, cuando yo me puse a leer que hay un que en inglés se llama humanure, es decir, composta humana, y sí se puede, y tiene que pasar por ciertos procesos, pero sí se puede y hay evidencia que en la Edad Media se hacía. Entonces, ya lo saben, y así funciona mi cerebro, y Brexit me mintió. Y, pues, eso es como la película del marciano, ¿no? The Martian. Era un agrónomo atorado en Marte, por eso no, esa película está bastante Sí, sí, interesante. Y abonó sus papitas con excremento humano con caquita. y pudo sobrevivir 2 años haciendo eso. Sí, Así es sí que, se puede. sí, y bueno, el excremento humano, como decía Man Rubio en el episodio que tuvimos con él, pues es muy valiosa, pero es muy complicada. Oh, sí, también por las medicinas, las hormonas, los microcontaminantes. Una vez le pregunté a Víctor Romero al respecto y me dijo que sí era complicadón, pero bueno, hacer composta, pero que se puede, se puede. Y se puede con un digestor y con un reactor de Struvita. Sí, es más, está diseñado para los reactores, ¿cómo se llaman? Las fosas sépticas, lo que sale del fondo a veces es muy lleno ya nos llegará el día D y que tengamos que Pues utilizar eso para hacer como los lodos fertilizante, de las aguas residuales a veces se utilizan para la agricultura, es después pasan por ciertos procesos de tratamiento. que deberíamos de tomar en cuenta. E incluso, algo que no tenemos que tomar en cuenta, incluso porque creo que la herramienta de inteligencia artificial más avanzada que hay en el momento y que está creciendo muy fuertemente, está haciendo cosas muy raras y en cuestión de días, que es Sí, Claude, para es los que los impresionante. conocen. Si lo escuchas o no lo han visto, aún así la versión gratis es impresionante. Y la versión pagada es muy buena. Yo muy arriba de todos los demás, y si le pagan, yo creo que ahí sí vale pagar tus $20 mensuales, tus 400 pesitos. A mí ya me duele pagar ChatGPT, ese fue el último mes que lo pagué, y sí creo que me voy a Cloud, porque Cloud te revienta todo, hace todo muy diferente. Te Inclusive pone ellos las fuentes, todo genial. están haciendo que todo el sistema de inteligencia artificial se voltee se puede cabeza, vemos generación de código, generación de Es el páginas sistema más web, avanzado para diseño, programar. diseño. Inclusive si ustedes tienen la idea de hacer una animación para un podcast como que le quieren meter a su algoritmo y ahí mismo van a sacar todo lo que tienen que llevar para poder animar su Sí, podcast. Sí, a mí se me hace muy impresionante. Sí. yo lo uso como un pseudo asistente para mi celular. Ujú. Entonces nada más le pido que ponga en mi calendario tal cosa, lo hace. Me diseñó, agroescuchas, todo mi plan para entrenamiento de maratón y voy a paso, ¿eh? Ha sido perfecto. Entonces, nada más para que sepan. Inclusive, para no salirnos tanto de la tangente, hubo el caso de que a Klaus le dieron unas plantas, hicieron un paper de que ella manejara un invernadero, y Klaus manejara el invernadero completo, le dieron todos los nutrientes, todo esto lo fue haciendo y solito sacó adelante la planta. Hablamos de cannabis, ¿no? O sea, sacó un proceso de cannabis bien hecho, ¿no? Pero inclusive varios papers al respecto, creo que va a llegar a. Esperemos que las empresas que hacen software especializado para el agro no se vean tan afectadas por esta solución. Y si ustedes tienen idea de hacer una aplicación para el agro, que algo que se les haya ocurrido de manejo de nutrientes o algo así, pues creo que sería una buena idea darle una vista, ¿no? Ojo también con eso, porque regresando al tema del entrenamiento, todavía con no he trabajado en temas más recientes con la nueva versión de Claude, pero a veces con temas tan específicos como el tema de nutrición humana, vegetal y todo eso, o tema de esquemas, puede crear alucinaciones o puede, no necesariamente es una alucinación, pero no tener en consideración cómo se ve la progresión. Es decir, hace saltos mejor. El mejor ejemplo otra vez tiene que ver conmigo. Le pedí que me hiciera un plan de ejercicio anaeróbico de acuerdo al entrenamiento de maratón para tener un buen balance, ¿no? Entonces, la primera semana quería que hiciera sentadillas normales. La segunda semana quería que hiciera sentadillas saltando. La tercera semana, no, el segundo mes, perdón, era por mes. El tercer Estarías mes, volando. que no, de un solo pie. Y sí, Simón. Entonces, siempre hay que verificar, siempre hay que probar, siempre hay que modificar. Eso es para todas las herramientas, hasta para Claude, pero Claude es impresionante. Les digo, me agenda mis citas, es genial con tal de que no pongan datos importantes para el desarrollo de propuestas para fondo perdido. Ustedes ponen los datos, son muy específicos, etcétera. Yo lo uso en mi día de trabajo seguido. Entonces, Sí, una también, por recomendación. ejemplo, para hacer reportes, Ujú, tu control de gastos, también. para hacer tu entrega de facturas, para hacer tu balance de costo-beneficio, calcular tu ROI, tu retorno de inversión.
de tu proceso biológico, inclusive para tomar previsión si le pones información constante y empiezas a trabajar el proceso, podrías calcular cuál va a ser tu posible rendimiento de un cultivo. Ujú. Inclusive metiendo datos meteorológicos y todo esto, y puedes prever cómo está la nutrición, pues, lo que te diga el agrónomo lo pones ahí, y das seguimiento al plan. O sea, está bastante interesante, ¿no? Pero, y regresamos a la consideración más importante, que es importante que ustedes tengan las habilidades para poder verificar los resultados y que tenga sentido. Entonces, algo que está sucediendo a través de la escena de programación es que la programación con este tipo de herramientas se conoce como vibe coding. Coding, programación, vibe de vibras, programación con vibras. Entonces, la gente que sabe programar puede corregir los errores. No, la gente que no sabe programar bien le pide que le haga todo el código en vez de pedacitos nada más del código y después no saben qué es lo que le escribió, no saben cómo modificar el código, no saben qué hacer. No significa que el código no sea impresionante, es impresionante, pero a lo mejor por una sola cosa que no haga bien, ese código ya no te sirve. Ujú. ¿Qué tal si quieres que tu página web sea verde, pero no tienes idea cómo es que te la hizo naranja y no la puedes? Ahora imagínense qué pasaría un pequeño cambio de 0,5 gramos en el balance nutricional de tus plantas o en el Sí, uso de ajá, hay que tener en cuenta que eso puede suceder. Yo creo que vamos a ver un poquito más adelante de lo que viene y vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. El número uno, yo pondría a Notebook LM. la favorita de Tona. ¿Sí, manda? Tu favorita. Sí, ¿y sabes por qué me gusta? Porque primero es cerrada. Te evitas ese tema de la Lucin. Tú pones tu información ¿Puedes que explicar qué quieres qué que te refieres estudie. con cerrada? Sí, le llaman como la información que tú le pones solamente te va a hacer el desarrollo sobre lo que tú estás poniendo. También tiene un apartado de buscar más información y sumarla. Tú le dices, Ujú. estas son mis fuentes, inclusive de internet, una página web que te gusta, una serie de datos, le puedes subir un PDF, un PowerPoint. Y tú tienes, por ejemplo, quieres estudiar un tema, Héctor, no sé, nutrición vegetal, o pongamos uso de sensores, ¿no? Y le pones, por ejemplo, el libro de Plan Empowerment, ya lo subí, y la verdad está muy padre porque le preguntas de lo que está pasando en texto. ¿Para qué sirve esto, Héctor? Y ahí lo escuchas, ¿qué es lo más importante? Para estudiar, para Ujú. entender, para desarrollar sin perderte. Y perderte porque, veremos un poquito más adelante, te crea por ejemplo, me preguntaba muchas veces Víctor Romero hace unos meses, oye, Tona, ¿con qué hago un podcast para poder ir en la carretera de un archivo? Digo, pues no, en aquel entonces no había esto. Después cuando salió Notebook L, me digo, ¿sabes qué? Sube tu PDF y que te haga un podcast para que lo escuches y lo puedas entender. Ahora ya te hace un video, ya te hace infografías, te hace presentaciones. Y ¿sabes qué? Quiero que me expliques este tema específico. Y pueden ser Sí, temas muy grandes más muy grandes o sí, muy pequeños. Y eso a mí me encanta porque, y también ahí sabes que quiero que me hagas esta infografía de esas características y que solamente sobre este tema. Por ejemplo, hablemos de cómo se absorbe la planta del calcio con los últimos estudios que hay de tridimensionales, utilizando AlphaFold. Y le dices todo, todo y te lo explica. Así es como preparo los episodios de Agronauta y me tardo menos tiempo. y algo que es muy importante que vale la pena mencionar es que la mayoría de los sistemas son susceptibles al sesgo de confirmación. Por ahí tenemos un muy bonito artículo donde hablamos de los sesgos, un pequeño blog que se lo recomendamos a escuchar, pero tienden al sesgo de confirmación porque están diseñados para que nos hagan sentir bien, para que podamos platicar con Notebook. El hecho de que tú pones las fuentes y pides esos tipo de resúmenes y etcétera, el sesgo de confirmación viene por las fuentes que tú le pones, no por lo que te está dando el sistema. Y eso es muy importante. Entonces, regresando al sistema de mi uso de Perplexity, probablemente si yo hubiera encontrado las fuentes y le hubiera pedido un resumen, me hubiera explicado que sí existe el estiércol humano. Ahora, creo que he compartido demasiado de quién soy como persona en este episodio, Tony. Sí, ¿verdad? Esa fijación que tienes por los Por empresas los del señor residuos Kellogg. humanos. Sí. ¿Refieres al señor Kellogg? Sí. ¿Por qué me estoy refiriendo a platicar de este tema? Porque el señor Kellogg está muy obsesionado con ese tipo de cuestiones. La alimentación. Sí, pero creo que es una herramienta para entender y a aplicar. O sea, Ujú. yo creo que sí, utilícenla, vale la pena pagarlo y sobre todo en un paquete que tiene esto es de Google para poder tener acceso a esta herramienta y otras más. También te dan acceso a Nano Banana, que es para generar videos e imágenes. Ese es otro tema. No quería ser Y tan el explícito hecho en de eso. que sea cerrado es tan Es importante, Tona. tan, sí, tan Es tan importante. importante, porque eso significa que los datos están mucho más, son mucho más seguros. Están Sí. más, hay más privacidad. Eso es.
Y también, ya al final de cuentas, tú terminas de hacer tu estudio, sacas, por ejemplo, tus audios, sacas tus videos, sacas tus resúmenes, te ayuda a hacer tus informes. Le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero este informe de tal características, de tal, de esto, y te lo hace. Inclusive ya empiezan a meter ahorita ligas y herramientas que le puedes ligar con otros lados. Es muy poderoso para la persona que lo usa como herramienta. Y le vas a preguntar de lo que pusiste de información, no de que te salga de más cosas. O sea, hay que verificar. Eso es muy bueno. A mí se me hace, por eso me gusta tanto, digo, porque aparte tiene buen diseño gráfico, te hace buenos videos. Y si no han probado cómo salen muchos podcasts que ahora están en Spotify, lo hacen con esto, pero realmente no es para eso, no es para hacerte millonario con podcast. Inclusive he oído varios colegas que los suben como si fueran de ellos. Sí son tuyos, pero no es tu información, o sea, Pero no es tuyo. Ajá. sí, no es tu información. O sea, no es tu desarrollo. Y yo creo que eso es uno de los grandes paréntesis, porque yo soy el señor paréntesis hoy. Es que a final de cuentas nunca van a reemplazar lo que nosotros podemos producir cuando lo que estamos buscando es algo creado por un humano. Esa es la realidad. Piénsenlo en música. ¿A ustedes les gustaría escuchar un corrido escrito por la inteligencia artificial? A lo mejor sí, como para ver qué pasa, pero personalmente a mí no me gustaría estar escuchando todo el tiempo música escuchada, creada por inteligencia artificial, porque No, y no es lo que me atrae de la música. lo que pasa es que tú también estás creando, hablamos de la campana de Gauss, o sea, lo que realmente va a ponerte, ¿sabes? Quiero que me hagas un corrido. Y te va a hacer un corrido muy divertido y todo eso, pero va a ser lo que todo el mundo quiere oír. Exactamente. Y realmente la innovación no está adentro de la campana, está en las orillas. No, y no es la razón por la que creamos arte, bueno, pero eso ya es otro tema filosófico. No es la razón por la que estamos creando música, no es la razón por la que escribimos novelas, no es la razón, ¿no? Y Entonces, yo también creo date que cuenta, va de por la ejemplo, mano con lo del podcast. a mí no me gusta hacer las portadas del podcast en inteligencia artificial porque se nota, porque todas son iguales. Te vas a ver todos los podcasts y todas están hechas con inteligencia artificial. A mí eso Sí, no me gusta. Y por ejemplo, a mí lo que me pasa ahorita cuando empiezo a ver una imagen o un video y veo que es inteligencia artificial, lo quito, no me llama la atención. exactamente, hasta un artículo que sea el 100% escrito con la inteligencia artificial Se nota. se nota. Y a lo mejor más adelante no se notará, pero entonces yo, ¿cómo me voy a, si me entero después que un autor en específico? Porque hay que, un disclaimer, nosotros a veces utilizamos inteligencia artificial para escribir, lo usamos como una fuente, lo usamos para ayudarnos con la gramática, etcétera, pero a final de cuentas viene de nosotros, ¿no? Pero no sé si yo voy a querer estar leyendo lo que todo el tiempo publica una persona que todo lo que escribe, todo es inteligencia artificial. No, y aparte te das cuenta porque a veces son frases sueltas, a veces son una sola palabra sin ligar, no te crea un storytelling, no te crea una forma de llamarte la atención, o sea, te das cuenta. Sí, hay formas de brincarlo un poco, pero no es lo más, a veces hasta medio corrientes. Era un artículo que está creado con inteligencia artificial. Sí, Y a sí, veces hasta el error es parte de lo que te da sabor, ¿no? Sí, te totalmente. da sí. Y bueno, yo aquí el momento yo creo que sí es, interesante el hecho de que esta herramienta, si no la han probado, ahora escuchas, vale la pena. Y eso con el conocimiento que no las herramientas tienen sus usos. Entonces, no van a utilizar un desatornillador para todo, ¿no? Es muy útil, tiene muchísimos usos, pero y ahí es donde se queda. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, no le van a pedir a la inteligencia artificial que maneje su negocio. Famosamente, cuando las veces que han hecho eso, truenan los negocios. Entonces, Pero, por ejemplo, si tú tienes todas tus tablas de nutrición, todo ¿cómo le llaman? Tu gradilla de nutrición, bueno, cómo estás, toda la información, y le metes varios fertilizantes que tú quieres emplear, y le dices que te ayude a diseñarlo, te va a entregar un resultado, pero eso tienes que revisarlo. Ajá, y eso, o sea, y a mí yo lo metería en Notebook TM y lo discutiría, lo entendería y vería cuáles son los errores. Y eso, a mí como profesional me reta, o sea, te crea totalmente. un reto, un Ese es un reto. gran uso, exactamente, es un gran uso. Lo usaría para que me diera una descripción de cada uno de los pros y contras de cada uno de los fertilizantes para que yo después, o trabajando con mi agrónomo, me ayude informe de mi decisión, no que haga todo el diseño. Y te puede servir como un segundo cerebro, o sea, también. Totalmente. Pero tiene muchos puntos a favor y está creciendo, que es lo más interesante. Yo creo que, ese sería yo lo pondría en número uno y ahí me voy a ver un poco petulante en la última, en el bonus que estoy proponiendo. Hay una software libre que se llama OpenCloud. Uf, okey, muchísimas consideraciones con ese tema. Yo lo monté y créeme que me gustó mucho. Sí, 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 y no digo que no, pero creo que hay que tener un cierto nivel de conocimiento para utilizarlo de No, manera correcta, si no puede ser muy peligroso. sí, claro, no lo puedes poner en tu computadora. Yo no lo pondré en mi computadora porque te va a jalar todo lo que tienes. Tienes que ser tu disco duro y todo eso, y aparte que es abierto.
y se ponen en medios cerrados, pero, por ejemplo, para, eh, en una empresa o un negocio que quiere mantener su información bien desarrollada, eso es de código abierto, no tiene costo, pero sí tienes que meterle tiempo. A mí se me hace muy interesante porque es tu mejor asistente, te da mucho mejor respuestas que un LLM, le puedes poner lo que tú quieres que te responda, en el nivel que quieres que te responda. Es lo Es más como que cercano que tenemos a Jarvis de ándale, Iron Man. Ahora, ¿por qué puede ser peligroso? Ahí lo escuchas. ¿Por qué tiene que hacerse con una persona que sabe como Tona, que sabe programar, que conoce cómo manejar bien sus computadoras a fondo? ¿Y a qué nos referimos con un sistema cerrado dentro de la computadora? Ok, hay casos donde alguien bajó OpenClaw y le pidió que borrara un solo archivo. Y para borrar todo el borrar, archivo, le borró borró todos todo. los datos de su computadora, el sistema operativo. Destruyó básicamente todo su computadora. Ahora, es por eso que es peligroso. Entonces, lo que hizo Tona al crear un sistema cerrado es que tú creas un sistema con límites dentro de tu computadora que coloquialmente se conoce como una caja de arena o sandbox, donde le das ciertos permisos donde puede actuar. No puede acercarse a ciertas partes de tu computadora, no nada. Y ahí es donde, entonces, lo más común donde se ven los sandbox dentro de las computadoras, escuchas, es cuando tienes, digamos, Windows y tienes un sistema operativo al lado que sería, también tienes Mac en tu computadora. Entonces, para poder correr ese segundo sistema operativo como el de Mac, necesitas tenerlo separado de tu Windows. Ujú, Eso es lo que es un sandbox. Eso es lo que utiliza Tona. mm. No es A veces no está diseñado para eso, pero, por ejemplo, lo que está genial es, por ejemplo, el tracking de tu día, la administración de proyectos. Si ustedes trabajan en una empresa y tienen manejo de proyectos, esto funciona muy bien. Inventario, por ejemplo, control de inventario, control de entradas y salidas, control del día a día de lo que pasa en el invernadero. Incluso, Héctor, ahorita lo que estoy trabajando es poder jalar los datos de los sensores para que todos los días esto me haga el reporte, yo no tengo que estarlo haciendo. Ya automáticamente me lo entrega, porque pues imagínate lo que me voy a ahorrar de tiempo y además más bien el potencial que le veo para poder utilizar esto en el análisis de los datos que vienen de los sensores para poderlo ofrecer como a mi cliente, ¿no? Y sabes que, por ejemplo, si un sensor sale de revisarlo cada 10 minutos, que esté funcionando, al momento que un sensor salga de línea, me avise. Y eso a mí me ahorra un montón de trabajo. Inclusive ya lo puedo arreglar antes de que haya un problema, ¿no? O por ejemplo, si tú le puedes poner los límites, lo que siempre hemos querido, ¿no? O sea, a lo un mejor asistente digital. sí, te dices, revísame este sensor y cuando sobrepase, llega un pH de 6.5, que esté en 7, por ejemplo, de riego, llévate una alerta y mándame Sí. una alerta y te la manda por WhatsApp o por Telegram o por correo electrónico sin necesidad de una infraestructura y pagar algo más caro. Ujú. Y eso se me hace bien interesante. Entonces sí, Es como de es ciencia difícil. ficción. Sí, está muy padre. De verdad, yo estoy bien fascinado jugando con mi juguetito. Y ahorita te digo que automáticamente ya te crea las tablas. Tú lo puedes meter en temas de otras administraciones, por ejemplo, automatizaciones, y se deja, pero sí, el nivel es interesante. Yo creo que hay cosas parecidas, ¿no, Héctor, que pueden servir Sí, para o sea, desarrollarlo? si quieren versiones mucho más sencillas que aún así pueden cometer algunos errores, pero no tienen el daño más importante, tan importante y que no tienen que Y el problema de cloud es el costo. Eso sí es un tema. No, porque aparte tienes tokens. Y el bueno, problema que tiene cloud, pero para lo que yo lo utilizo no utiliza esos tokens. Los tokens son principalmente para la parte de programación. no sé si te ha pasado, a mí sí me pasó varias veces con cloud, que se me acaban los tokens y te tienes que esperar hasta las 2 de la tarde para volver a utilizar. Y yo, bueno, está bien, me Para pongo el a hacer uso que otra yo le doy cosa. no me los acabo. No, sí. Sí, pero yo, por ejemplo, eso es una aplicación, por ejemplo, ahorita que sacaron el Cloud Design, y con una aplicación te acabas todo en lo del día, y ya se te acabó. O sea, y por hacer que te diga por ejemplo, lo vi con Olmo el día de ayer, con una sola aplicación se acabó todo. Te hace cosas padrísimas porque aparte lo puedes llegar a Canva y te hace diseños, páginas web y todo. Está muy Está muy suave. padre, pero te jala y te quemas dinero de volada. Sí, y no hemos hablado, otro tema que vale la pena tener si les interesa agroescuchas es qué sucede, es el gasto ambiental de estos sistemas. Es una conversación que vale la pena tener porque no sé cómo han estado experimentando este invierno, agroescuchas, pero no ha sido genial, no ha sido muy frío, muy húmedo, Ujú. muy seco, muy caliente. Entonces, nuestros sistemas que estamos utilizando, que estamos hablando, son geniales y todo, pero están acelerando mucho el cambio climático. Es una conversación que se merece tener, lo podemos escribir en un blog, lo podemos hacer en lo que sea, pero es algo que vale la pena saber.
Sí, ese es el siguiente episodio que vamos a hablar aquí en De Bajo Presupuesto. Sí, Y vamos a hablar sobre, técnicamente ni de tanto porque estamos utilizando inteligencia artificial, entonces realmente ¿verdad? Pues bueno, Héctor, yo creo que en general nos van a tupir y espero sus comentarios. Esto es bastante divertido, nos hemos pasado muy bien aquí. Y la verdad nos llevamos bastante con la plática. que olviden todo lo que dije anteriormente sobre cómo funciona mi mente, por favor. Tenemos Está grabado, va a estar en el internet. está grabado, sí. Y nada, pues, o sea, que son herramientas, pero como toda herramienta tiene sus usos, nada más no salten a utilizarla, nada más, o sea, pruébenla y utilícenla para lo que cosas que realmente les sirva, porque si Sí, y yo no creo que y también no sean codos, paguen, porque acuérdense que si hay algo gratis, esa es una gran frase. Si hay algo gratis, entonces lo que estás pagando eres tú, ajá, lo que tú haces. tú eres el Tú eres producto. tú eres el medio de pago. Tu información, tu conocimiento, todo eso lo estás regalando. O sea, Y no hay nada de datos personales, por favor, hagan no. escuchas, nada de datos importantes del negocio, nada de datos de investigación, nada de datos personales, porque se van a quedar ahí y los van a utilizar, O aunque sea, paguen. el que configuró Pencloud y dio sus claves, tuvo que cambiar todo. Sí, 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 Y a alguien le pasó. sí. Bueno, hagan escuchas, pues ya saben, pongan los comentarios. Ahora sí los dejamos a su libre de cómo les gustó este episodio. Si les gustó, bien, si no, ahí denos un zape. Es ya saben, y pues gracias a nuestros ahora escuchas de allá de Vietnam, que es un montón. Sí, 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 están en el segundo lugar de los lugares que más nos escuchan. Sí, Y no bueno, tengo nada más que decir eso. saludos a España, a España, a Sí, Chile, a Venezuela, nos a encanta la Ecuador, que comida se ha quedado vietnamita atrás, a los peruanos que están muy metidos ahorita con el podcast. Pues, también. gracias a todos ustedes y saludos a todos. Pues nos vemos a la que siga, Héctor. Hasta la próxima. A ver, si llegaste hasta aquí, entonces el tema te interesó. Bien, así que haz lo mínimo indispensable. Dale like y compártelo. No te cuesta nada. Y a alguien más le puede ahorrar varios errores. O peor, andar de crédulo. La forma de pagarnos es simple. Deja un comentario, aunque sea para debatir, y pásaselo a ese amigo que cree que ya se la sabe en este tema. Si quieres profundizar de verdad, no en modo sobremesa de domingo, entra a agronauta.io. Y ya que estás ahí, búscanos en Instagram, YouTube, TikTok y donde se arme la conversación. Agronauta, agricultura, tecnología y sustentabilidad.